Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Genghis Khan, la voz del viento, el último legado del lobo del cielo. Una famosa historia mongola. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El hijo del cielo y del lobo. En las vastas llanuras donde el viento nunca se detiene, nació un niño bajo el rugido de una tormenta. Los ancianos dijeron que el cielo lloró y la tierra tembló cuando su primer llanto rompió el silencio de la noche. Su madre, Hoelun, miró hacia el horizonte y vio un lobo blanco parado sobre la colina, observando. En sus ojos brillaba la sabiduría de 1000 inviernos. El lobo aulló una vez, y el eco se perdió entre las estrellas. Así fue como los dioses marcaron el nacimiento del elegido de Tengri, el hijo del cielo y del lobo. El niño fue llamado Temujin, el de hierro. Desde su cuna de cuero y hueso el viento susurraba su nombre, repitiéndolo como un canto sagrado. En los días siguientes, los chamanes hablaron de presagios. Dijeron que una sombra se movía entre los clanes, que un alma antigua había regresado para reclamar lo que le pertenecía. El cielo ha elegido a su hijo, murmuraban. Pero el cielo también lo pondrá a prueba. Temujin creció bajo la mirada del cielo azul interminable, alimentado por leche de yegua y fuego de esperanza. Su padre, Yesukei, era un jefe respetado, valiente como el águila y feroz como el lobo. Le enseñó a montar antes de caminar, a lanzar la flecha antes de hablar. Un hombre que no puede dominar a su caballo, decía, nunca podrá dominar su destino. Pero incluso el destino de los hombres más grandes comienza en la fragilidad. Cuando Temujin aún era joven, una visión lo visitó en la noche. Soñó con un mar de nubes y una figura envuelta en luz azul descendiendo desde el firmamento. Era Tengri, el dios del cielo eterno. Temujin, hijo del viento y la tierra, dijo la voz. Te he elegido no para gobernar a los hombres, sino para unir los fragmentos del mundo. El niño intentó hablar, pero solo el aullido del lobo blanco respondió. Despertó empapado en sudor, con el corazón ardiendo como si el fuego del cielo lo hubiera tocado. Aquel sueño marcó su destino. Cada noche el viento traía consigo el eco de un aullido lejano. Los ancianos sabían que el espíritu del lobo lo seguía, protegiéndolo, guiándolo hacia la tormenta que un día levantaría su nombre sobre todos los nombres. A medida que crecía, Temujin veía cómo las tribus del este se destruían entre sí por un puñado de caballos o una gota de orgullo. Los clanes se traicionaban, los hermanos se mataban, y los jefes ofrecían lealtad al más fuerte solo para romperla después. Él lo observaba todo y sentía en su pecho una furia que no era de un niño, sino del propio cielo. ¿Por qué los hombres viven como lobos hambrientos?, preguntó a su madre. Porque aún no ha nacido aquel que pueda domar el hambre del mundo, respondió ella. Y Temujin juró que un día él sería ese hombre. Cuando el sol se ocultaba y las estrellas caían como brasas, el joven subía a las colinas y hablaba con el viento. Muéstrame mi camino, decía. Entonces en la distancia el lobo blanco aparecía. Sus ojos fríos y sabios reflejaban tanto la vida como la muerte. Temujin comprendió que aquel animal no era un simple espíritu, era el alma antigua de los jinetes caídos, el guardián de los canes que el cielo había olvidado. Cada vez que el lobo lo miraba sentía que su sangre ardía con un propósito que ni siquiera él podía nombrar. El invierno llegó con la crueldad de los dioses. Las tribus hambrientas se volvieron unas contra otras. Pero Temujin no temía. Una noche, cuando el viento helado cortaba la carne como acero, salió solo al valle nevado. Allí, bajo la luna llena, se arrodilló y clavó su cuchillo en el hielo. El cielo puede tener 1000 hijos, dijo, pero solo uno caminará con el lobo. En ese momento el viento cambió. El lobo blanco emergió de la niebla, y juntos aullaron hacia el firmamento. El sonido cruzó montañas, mares y siglos. Fue el primer rugido del imperio que aún no existía. Así nació el espíritu de Genghis Khan, ni completamente humano, ni completamente divino, sino el eco eterno del lobo que corre bajo el cielo sin fin. Capítulo 2. El juramento del río Onon. El sol se levantaba rojo sobre las montañas del este cuando Temujin cabalgó hasta las orillas del río Onon. El aire era frío, pero en su pecho ardía una llama antigua. A su alrededor, la tierra aún dormía, cubierta por la neblina del amanecer. El agua del Onon reflejaba el cielo como un espejo, tan sereno y tan inmenso que parecía contener el alma misma de los dioses.
Temujin desmontó de su caballo un corcel oscuro con crines de fuego y se arrodilló frente al río. A su lado solo el viento le hacía compañía, susurrando entre la hierba como si el mundo escuchara lo que estaba a punto de decir. «El cielo me ha dado vida», murmuró. «La tierra me ha dado fuerza. Pero los hombres han olvidado a Tengri». Tomó un puñado de agua helada y la dejó caer sobre el suelo, mezclándola con polvo y sangre de sus dedos heridos. Entonces habló al cielo abierto. «Por este río que alimenta la tierra, juro que un día uniré a todos los clanes bajo una sola bandera, una que no tema ni al hombre ni al dios». El viento sopló con fuerza, levantando torbellinos de arena. El río pareció responder con un murmullo profundo, como si la corriente aprobara su juramento. Temujin sintió que algo invisible se movía dentro de él, una presencia que no pertenecía al mundo de los hombres. Del bosque cercano emergió una figura, un anciano chamán cubierto con pieles de lobo, su rostro marcado por siglos de sabiduría. Sus ojos eran tan antiguos como la nieve en las montañas. «Te he estado esperando, hijo del cielo», dijo con voz ronca. «El viento habló de ti antes de que nacieras». Temujin inclinó la cabeza, pero su mirada no se apartó del anciano. «Entonces sabes lo que he jurado». «Sí», respondió el chamán, «pero debes entender lo que has llamado. Cuando juras ante el río, juras ante Tengri, y el cielo no concede dones sin exigir un precio». Temujin miró el agua que fluía a sus pies. «El precio no importa. He perdido a mi padre, he visto a mi madre pasar hambre y a mis hermanos temblar de frío. Si debo ofrecer mi alma, que así sea. Pero juro que ningún hombre volverá a arrodillarse ante el miedo». El chamán sonrió, revelando dientes amarillos como huesos de antaño. «Entonces el cielo te escuchará, y el lobo blanco te acompañará hasta el final de los tiempos». El anciano se alejó, desapareciendo entre la bruma del amanecer. Temujin permaneció solo, pero el aire se había vuelto distinto. El río rugía ahora con un poder nuevo, y del otro lado, en la niebla, se alzó una silueta, el lobo blanco. Sus ojos brillaban como lunas gemelas. El animal inclinó la cabeza, y Temujin sintió que su espíritu se fundía con el de la bestia. Tomó su cuchillo, cortó su palma y dejó caer unas gotas de sangre al río. El agua se tiñó de rojo, y la corriente llevó su promesa hacia el infinito. El viento rugió con furia divina, doblando la hierba hasta el suelo. Fue entonces cuando Temujin gritó: «Por el cielo eterno y por el espíritu del lobo, que mi nombre viva más allá de los hombres». El eco de su voz viajó a través del valle, más allá de las montañas y los desiertos, hasta perderse en el horizonte. Y aunque no había nadie allí para escucharlo, el universo entero pareció detenerse por un instante. Aquel día, el río Onon fue testigo del nacimiento de un imperio invisible, forjado en juramento y destino. El niño se había convertido en fuego. El fuego se convertiría en tormenta. Y la tormenta, en Genghis Khan, el lobo eterno del cielo. Capítulo 3. El niño sin tribu. Yuatrechong Botok. El juramento del río Onon aún ardía en el corazón de Temujin, pero el mundo no se inclinaba ante los sueños de un niño. Después de la muerte de su padre, los aliados se volvieron enemigos, y los clanes que un día habían compartido carne y fuego con los Borjigin se levantaron contra ellos como lobos hambrientos. Una noche, bajo una luna quebrada, la tienda de su familia fue rodeada. Los jinetes del clan Tayichiut gritaron que la alianza había terminado, que los hijos de Yesugei no eran más que polvo sin tribu. Temujin, apenas un adolescente, se interpuso entre su madre Huelun y las lanzas que apuntaban a su pecho. «No somos esclavos, somos hijos del cielo», pero nadie escuchó. Les arrebataron los caballos, las armas, incluso las ollas para cocinar. Los dejaron solos en la estepa, condenados a morir de frío y hambre. Durante semanas, Huelun recogió raíces y pequeños peces del río. Sus manos sangraban por el hielo, pero no lloró. «Temujin», le decía, «el cielo prueba la fuerza de los que ha elegido». Él asentía en silencio, mientras observaba cómo la niebla cubría las colinas como un sudario. El hambre lo consumía, la soledad lo quebraba, pero en su pecho una voz le susurraba: «Recuerda el río, recuerda el juramento». Un día, al regresar de cazar pequeños roedores, encontró a su hermano Vector comiendo en secreto el poco alimento que quedaba. La rabia estalló como fuego seco. Los ojos de Temujin se llenaron de lágrimas, pero también de la brutal claridad de quien comprende que la debilidad es un crimen en la estepa. Tomó su arco, apuntó y disparó.
Bécter cayó, y el eco del disparo resonó por los valles como un lamento de los dioses. Esa noche Temujin no habló. Miró las estrellas y pensó en el precio del poder. El lobo blanco apareció de nuevo en sus sueños, manchado de sangre, pero con los ojos llenos de calma. «No temas al sacrificio», le dijo. «El destino no necesita amor, solo voluntad». Pasaron los años. El niño se volvió cazador, y el cazador, un fantasma errante en los campos infinitos de Mongolia. Las tribus lo temían y lo despreciaban, pero el viento susurraba su nombre en cada colina. Una mañana, mientras seguía el rastro de un ciervo, Temujin vio humo en el horizonte. Se acercó y descubrió un campamento enemigo. Fue capturado, encadenado como bestia, y el jefe Tayichi Ud se burló de él. «El hijo del gran Yesugei, ahora eres solo un perro sin tribu». Temujin no respondió. Su mirada, fría como la tundra, no mostró miedo. Sabía que el cielo aún lo observaba. Atado a un yugo de madera, fue usado como esclavo durante meses. Pero cada noche, bajo las estrellas, repetía su juramento en silencio. «Uniré a los clanes, romperé las cadenas». Y un día, el destino respondió. Una joven sirvienta se apiadó de él, rompió sus ataduras y le mostró el camino hacia el bosque. «Corre», le dijo. «El cielo no ha terminado contigo». Temujin huyó entre los árboles, el yugo aún en su cuello, pero la libertad ardiendo en su pecho como fuego sagrado. El viento rugía tras él, y el lobo blanco corría a su lado, invisible para los ojos humanos. Cuando finalmente cayó exhausto junto al río Onon, levantó su rostro al cielo y gritó: «Aún vivo, y mientras viva, mi destino no está roto». Las aguas respondieron con un murmullo profundo, y el reflejo de la luna sobre el río pareció formar el rostro del dios Tengri, sonriendo. Así comenzó la verdadera historia del niño sin tribu, del huérfano que desafió al mundo. Temujin había perdido todo, pero el cielo en su silencio ya lo había elegido como su hijo más feroz. Capítulo 4. El fugitivo del cielo azul. El viento del norte aullaba sobre las colinas, levantando polvo y recuerdos. Temujin avanzaba descalzo, con el cuello marcado por la madera que había llevado como yugo. El frío mordía su piel, pero la sensación de libertad era más cálida que cualquier fuego. El cielo, vasto y despejado, lo cubría como una cúpula sagrada. Era el cielo azul eterno, el mismo que sus antepasados adoraban, el mismo que lo había visto nacer y ahora lo observaba huir. Cada paso era una oración, cada respiración, una promesa. El fugitivo caminaba hacia su destino. Durante días vagó por la estepa sin rumbo, alimentándose de raíces y nieve. En las noches, el lobo blanco aparecía entre las sombras, siguiéndolo a distancia. No era un animal común, era el espíritu del juramento, el guardián invisible de su propósito. A veces, Temujin lo veía detenerse en la lejanía y alzar el hocico hacia el cielo, como si hablara con los dioses. Entonces comprendía que no estaba solo. Una tarde, el cielo se tiñó de oro y ceniza. En la distancia, Temujin divisó humo, un campamento. Se acercó con cautela, moviéndose entre los pastos altos. Lo que encontró fue un pequeño grupo de pastores nómadas. Entre ellos una joven de mirada firme y cabello oscuro trenzado hasta la cintura. Su nombre era Borte. Cuando sus ojos se cruzaron, algo antiguo y profundo se reconoció en el silencio. Chop. Ella lo miró sin miedo, aunque el hombre frente a ella era un desconocido cubierto de polvo, con heridas abiertas y la sombra del hambre en el rostro. «¿Quién eres?», y preguntó ella. «Un hijo del cielo», respondió Temujin con voz baja. «Un hombre que ha perdido todo menos su palabra». Borte lo observó unos segundos y luego asintió. «Entonces el cielo te ha traído aquí por una razón». Lo escondió en su tienda y curó sus heridas con hierbas amargas. Temujin durmió durante 3 días y 3 noches, soñando con lobos, truenos y el rugido del río Onon. Al despertar, encontró a Borte observándolo. «Tienes la mirada de alguien que ha visto la muerte y ha decidido no temerla», dijo ella. «Y tú tienes la voz del río», respondió él. «Serías capaz de calmar incluso a una tormenta». Durante semanas, Temujin permaneció en aquel campamento. Aprendió de los pastores, reparó armas, ayudó a levantar tiendas, pero su espíritu seguía inquieto. Sabía que los Tayichi-Ud lo buscaban. Cada noche escuchaba el viento y creía oír sus tambores en la distancia. El cielo parecía advertirle. La calma es un engaño antes del rugido. Una noche de luna nueva, mientras todos dormían, Temujin salió del campamento y miró al horizonte. El lobo blanco estaba allí, inmóvil sobre una colina. «¿Hasta cuándo debo huir?», murmuró. El animal giró su cabeza,
y sin hacer ruido empezó a caminar hacia el norte. Temujin comprendió el mensaje. Despertó a Borte y le habló con urgencia. «Debo marcharme. Ellos me encontrarán. No puedo arrastrarte a mi destino». Pero Borte negó con firmeza. «Si el cielo te eligió, no fue para caminar solo. El viento no sopla sin la tierra. Yo iré contigo». Temujin no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Juntos montaron a caballo y se internaron en la noche infinita de la estepa. El viento golpeaba sus rostros como cuchillas, pero había fuego en sus corazones. El cielo los cubría con su manto azul oscuro, lleno de estrellas que parecían centellas de promesa. A los pocos días, los cazadores del clan enemigo encontraron su rastro. Comenzó la persecución. Temujin y Borte galopaban sobre terrenos helados, cruzando ríos, ocultándose en gargantas de piedra. Detrás de ellos, los gritos de los jinetes resonaban como truenos de guerra. El fugitivo del cielo azul debía sobrevivir o morir sin nombre. En un valle cubierto de niebla, Temujin hizo alto. «Si me atrapan, te matarán. Escapa tú», ordenó. Borte lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y dejar que el hijo del cielo caiga solo? No. Mi destino está atado al tuyo». Entonces el sonido de cascos se acercó. No había salida. Temujin se volvió hacia el cielo y gritó: «Tengri, si mi juramento es verdadero, protégeme esta noche». El viento cambió. Una ráfaga helada descendió del norte y la niebla se espesó hasta volverse pared de sombras. Los enemigos confundidos comenzaron a gritar. Los caballos se encabritaron. De entre la bruma surgió una figura, el lobo blanco, gigantesco, con ojos de fuego azul. Los Tayichi-Ut huyeron aterrorizados, creyendo ver un demonio celestial. Cuando todo terminó, Borte y Temujin quedaron solos. El silencio era tan profundo que se escuchaba el pulso del mundo. Él cayó de rodillas, exhausto. «¿Viste eso?», susurró. Borte asintió. «No era un demonio. Era tu destino». El fugitivo levantó la mirada hacia el cielo despejado, donde una sola estrella brillaba con fuerza. «Un día», dijo, «no huiré más. Haré que todos los hombres se inclinen ante un mismo cielo. No habrá más clanes ni cadenas». Borte sonrió. «Entonces, cuando llegue ese día, el cielo azul conocerá tu verdadero nombre». Temujin la tomó de la mano y por primera vez desde su infancia sintió paz. Pero esa paz era el silencio antes de la tormenta. El viento sopló sobre ellos, llevando lejos el eco de su promesa, y entre las nubes el dios Tengri observó en silencio. Porque en la inmensidad de la estepa, el fugitivo del cielo azul había dejado de ser presa. Desde esa noche el mundo comenzó a temer su nombre. Capítulo 5. El lobo y la espada. El invierno cayó sobre la estepa como un manto de hueso. La nieve cubría los caminos y el viento rugía como una bestia hambrienta. Temujin y Borte sobrevivían en una pequeña cueva junto a un río congelado. No tenían clan, ni ejército, ni refugio, pero el fuego en los ojos de Temujin ardía más fuerte que nunca. Cada amanecer salía a cazar, no solo presas, sino hombres. Buscaba a los que habían sido olvidados. Cazadores sin tribu, guerreros expulsados, hijos bastardos de la estepa. A cada uno les decía la misma frase: «Si el cielo te ha abandonado, únete a mí. Yo no ofrezco oro ni descanso, solo un propósito: sobrevivir bajo un solo cielo». Y uno a uno, los desamparados se unieron a él. Entre ellos había un herrero tuerto llamado Helme, un arquero que nunca fallaba, llamado Hebe, y un joven fuerte como un toro, Yamuka, su amigo de la infancia, quien aún no sabía que el destino los uniría, y luego los separaría para siempre. Los hombres comenzaron a seguirlo no por su fuerza, sino por su voz. Temujin hablaba como quien había sido tocado por los dioses. «Somos lobos», les decía junto al fuego. «Los clanes nos temen porque no pueden domesticarnos, pero el lobo no pertenece a nadie, solo al cielo». Así nació su primer ejército, una hermandad de sombras, sin nombre ni bandera, solo un símbolo grabado en la mente de todos: el lobo blanco bajo el cielo azul. Temujin forjaba su destino con hierro y sangre. El herrero Helme recogía fragmentos de metal entre las ruinas de antiguas batallas. Los fundía en un fuego lento y Temujin, con sus propias manos, ayudaba a dar forma a las hojas. Cada espada llevaba un símbolo grabado: un ojo de lobo. «No hay diferencia entre el acero y el espíritu», decía. «Ambos deben pasar por el fuego para ser dignos del cielo». Una noche, mientras una tormenta de nieve azotaba la llanura, Temujin salió solo, dejando atrás el calor de la fogata. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía abrir los ojos.
El cielo estaba oscuro, pero una línea de luz azul brillaba en el horizonte. Siguió esa luz hasta llegar a una colina donde el silencio era absoluto. Allí, el lobo blanco lo esperaba. Sus ojos brillaban con la intensidad de las estrellas. Temujin se arrodilló ante él sin miedo. «¿Por qué me sigues, espíritu del cielo?», preguntó. El lobo dio un paso adelante y entonces del cielo descendió un trueno. El relámpago golpeó la tierra, abriendo una grieta luminosa. Dentro, Temujin vio una espada clavada en la roca, una hoja que ardía con fuego azul. El viento se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. Temujin extendió su mano. La empuñadura estaba helada, pero la hoja ardía como si respirara. Cuando la levantó, el cielo rugió con un trueno que partió las nubes. «Temujin», susurró una voz profunda como el río Onón. «El cielo eterno te ha escuchado. Tu espada no pertenece al hierro, sino al destino. Lleva su peso con justicia y tu sombra se extenderá sobre el mundo». El lobo blanco desapareció, pero en el viento quedó un eco. El lobo del cielo. Temujin regresó al campamento al amanecer. Sus hombres lo vieron aparecer entre la niebla, cubierto de escarcha, con la espada azul en la mano. Nadie se atrevió a hablar. Él clavó la hoja en la tierra y dijo con voz que resonó como un trueno: «Desde hoy no somos fugitivos. Somos los hijos del cielo azul, y esta espada es nuestra ley». Borte lo miró con orgullo y temor. Sabía que el hombre que amaba ya no era solo Temujin, sino algo más grande, algo que el propio cielo había creado. Esa noche los hombres juraron lealtad ante el fuego, bebieron sangre mezclada con leche de yegua y sellaron el pacto con un grito que resonó en la estepa: «Tengri Ka'an, el lobo del cielo». El eco viajó a través de las montañas, llegó hasta las tiendas de los clanes enemigos y los ancianos sintieron un escalofrío. Algo había despertado en la tierra de los mongoles, algo que no pertenecía a los hombres comunes. Temujin levantó su espada hacia las estrellas y durante un instante el cielo pareció inclinarse ante él. Así nació el mito. El fugitivo se convirtió en guerrero, el hombre se convirtió en símbolo y el símbolo en destino. Capítulo 6. La hermandad del lobo. La nieve se derretía sobre la tierra y el olor del barro se mezclaba con el humo de los fuegos. En el corazón de la estepa, Temujin observaba a sus hombres entrenar. Eran apenas un centenar, pero su disciplina ya los distinguía del resto de las tribus. No eran bandidos ni pastores errantes, eran una manada. El sonido de las flechas rompiendo el aire resonaba con ritmo constante. Temujin caminaba entre ellos, vigilando cada movimiento, cada respiración. El sol se reflejaba en su espada azul y los guerreros bajaban la mirada al paso de su sombra. Nadie hablaba sin permiso, nadie comía antes que el último de sus hermanos. Habían hecho un juramento alrededor del fuego 3 noches atrás: compartir sangre, destino y silencio. Aquel vínculo no era solo militar, sino sagrado. Temujin lo llamó la hermandad del lobo. Un hombre solo muere, les dijo, pero la manada vive. El que rompe su palabra, rompe el alma del lobo. El viento sopló fuerte entonces, y el fuego danzó como si el cielo aprobara aquellas palabras. Durante días entrenaron sin descanso. Temujin los dividió en grupos de 10, 100 y 1000, enseñándoles a moverse como un solo cuerpo. El enemigo es más grande, explicaba, pero el viento no necesita ser fuerte para destruir, solo debe soplar en la dirección correcta. El herrero Helme forjó nuevas armas, lanzas ligeras, cuchillos curvos, arcos de hueso reforzado. Cada guerrero llevaba un amuleto con el símbolo del lobo blanco, tallado en piedra o hueso. Esa marca los distinguía del resto de las tribus. No eran hombres comunes, eran hijos del cielo. Bajo la guía de Temujin aprendieron la táctica del golpe invisible, atacar desde la nada y desaparecer antes del amanecer. Usaban el viento, el terreno y el miedo como sus aliados. A veces una sola docena de ellos hacía huir a un clan entero, gritando en la noche como lobos, con tambores que imitaban truenos. Pero Temujin sabía que la fuerza no bastaba. La verdadera conquista comenzaba en la mente. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, reunió a sus capitanes alrededor de la hoguera. Sus rostros estaban ennegrecidos por el humo, sus manos manchadas de hierro y polvo. «Escuchadme bien», dijo. «Desde hoy ningún hombre será juzgado por su nacimiento. No hay noble ni esclavo entre los hijos del cielo. El valor decidirá el lugar de cada uno». Yamuka, su amigo de infancia, lo miró en silencio. En su mirada había admiración.
y una sombra que Temujin aún no comprendía. Aquella noche Borte observó a su esposo mientras escribía símbolos en la arena. «¿Qué haces?», preguntó. «Estoy escribiendo las leyes de nuestra manada», respondió Temujin, «para que cuando yo muera, el cielo no pierda lo que hemos creado». Así nacieron las primeras reglas del Yasa, la ley eterna del futuro imperio. Entre ellas, ningún hermano robará a otro. El traidor será juzgado por el cielo. Ningún guerrero abandonará el campo de batalla mientras respire. Cuando terminó de escribir, el viento borró los trazos. Temujin sonrió. El cielo ya las ha tomado para sí. Pasaron las lunas y la hermandad creció. Los rumores se extendieron por toda la estepa. Un nuevo líder había surgido, uno que no temía a los espíritus ni a los hombres. Los jinetes comenzaron a buscarlo, atraídos por su leyenda. «Dicen que su espada habla con los truenos», murmuraban. «Dicen que el cielo lo protege». Una mañana, mientras el sol nacía sobre el río Onon, Temujin reunió a todos sus hombres. Eran más de 500 ahora, con armaduras hechas de pieles y placas de hierro viejo. Se arrodillaron en un semicírculo, esperando sus palabras. «Desde hoy», proclamó Temujin, «ya no seremos sombras ni fugitivos. Somos los lobos del cielo, y nuestra huella quedará marcada sobre la tierra de los hombres». Los guerreros golpearon sus pechos en señal de juramento. El eco del gesto resonó como un tambor de guerra. «Un lobo no pelea por sí mismo», gritó Temujin. «Pelea por la manada». El cielo rugió con un trueno, y una bandada de cuervos levantó vuelo. El fuego crepitó más alto, iluminando sus rostros endurecidos. Esa noche, por primera vez, Temujin soñó con un océano. Un mar que se extendía más allá del horizonte, lleno de ciudades desconocidas, y escuchó la voz de Tengri profunda como un tambor de trueno. «Tu manada conquistará más allá de las montañas. El cielo te ha elegido no para proteger, sino para dominar». Al despertar, Temujin no habló del sueño. Solo ordenó preparar los caballos. La era del lobo había comenzado. Capítulo 7. El rugido de la estepa. El amanecer llegó teñido de rojo. El viento traía consigo el olor del polvo y del hierro. En el horizonte, los jinetes del clan Tallichud se alzaban como una sombra interminable, cubriendo la llanura con miles de lanzas. Eran veteranos de guerra, temidos por su brutalidad y su número. En cambio, Temujin solo tenía 500 hombres, pero cada uno de ellos llevaba en el pecho el emblema del lobo blanco. Temujin observó la línea enemiga desde lo alto de una colina. El sol se reflejaba en su casco de hierro, y su manto ondeaba como una bandera de tormenta. A su lado, Yelme y Borchu aguardaban en silencio, esperando la señal. «Hoy el cielo nos mira», dijo Temujin con voz grave. «El que tema, que vuelva ahora. El que permanezca, será recordado como hermano». Nadie se movió. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito de guerra. Temujin levantó la espada hacia el cielo y gritó: «¡Por la manada!». Los cuernos de guerra resonaron. Los lobos del cielo descendieron por la ladera con una velocidad imposible, sus caballos lanzando relámpagos de polvo y furia. El enemigo, confiado en su superioridad numérica, formó un muro compacto, pero Temujin no atacó de frente. Sus hombres se abrieron en dos alas, formando un semicírculo, y comenzaron a rodear el flanco enemigo. Desde lo alto el movimiento parecía una danza precisa, una coreografía de muerte. Las flechas mongolas silbaron en el aire como enjambres de insectos. Cada disparo caía con exactitud, alcanzando cuellos, ojos y gargantas. Los Tallichud intentaron responder, pero su formación era demasiado lenta, demasiado pesada. Temujin levantó su estandarte, una cabeza de lobo hecha de piel blanca, y gritó la orden que sus hombres esperaban: «¡Fuego y viento!». Los jinetes encendieron antorchas y lanzaron flechas incendiarias sobre los carros enemigos. En segundos el humo cubrió la llanura. El fuego se extendió entre los caballos, el caos devorando el orden. «Ahora», rugió Temujin. La hermandad del lobo se lanzó al corazón del enemigo. Las lanzas chocaron, los cascos aplastaron huesos. El sonido era un rugido salvaje, una sinfonía de gritos, acero y viento. Helme, el herrero, combatía con furia ciega. Boorchu, su hermano de juramento, derribaba a 3 hombres de un solo golpe. En medio del caos, Temujin avanzaba como si el destino lo guiara. Su espada cortaba el aire, su mirada era fuego puro. El jefe Tallichud, un gigante cubierto de pieles, se adelantó con su hacha. «Perro sin clan», gritó. «Te enterraré en tu propio polvo». Temujin sonrió. «Entonces hazlo rápido».
antes de que el cielo te olvide. El duelo fue breve pero feroz. El hacha del enemigo rompió el aire, pero Temujin esquivó con una precisión casi divina. Un giro, una estocada, y la espada del lobo atravesó la garganta del gigante. El jefe cayó de rodillas, la sangre brotando como una fuente. El rugido del enemigo se apagó. Los guerreros Tallichud retrocedieron, confundidos, desmoralizados. Y entonces los lobos del cielo aullaron, un sonido ancestral, profundo, que resonó por toda la estepa. El fuego, el humo y los aullidos se mezclaron hasta parecer una sola criatura viva. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, la batalla había terminado. Los cuerpos cubrían el suelo y los cuervos comenzaban a llegar. Temujin desmontó lentamente, clavó su espada en la tierra y dijo: «El cielo ha visto. La hermandad del lobo no será olvidada». Sus hombres se arrodillaron no por obligación sino por respeto. Aquel día Temujin dejó de ser un simple líder. Aquel día nació el conquistador. Esa noche, bajo la luna, se realizó el primer banquete de victoria. No hubo risas ni vino, solo carne compartida en silencio. Borte le miró a los ojos y dijo: «El rugido de la estepa ha comenzado. ¿Hasta dónde llegará?». Temujin miró al horizonte, donde la noche y el viento se encontraban. «Hasta donde el cielo me lo permita». El fuego iluminó su rostro endurecido, y en su sombra, por primera vez, se dibujó la forma de un imperio. Capítulo 8. El juramento del cielo azul. El viento soplaba con una calma extraña sobre la estepa. El campo de batalla había quedado atrás, pero su olor persistía: hierro, humo y sangre. Temujin cabalgaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. El sol descendía lentamente, bañando el mundo en un resplandor dorado. A su alrededor, los lobos del cielo guardaban un silencio reverente. Tras la victoria sobre los Tallichud, muchos clanes comenzaron a rendirse. Los jinetes que antes se burlaban del joven sin clan, ahora lo llamaban Khan. Pero Temujin sabía que aún no era digno de ese título. El verdadero poder no venía de las espadas, sino del cielo. Al caer la noche, ordenó a sus hombres que detuvieran la marcha. «Hoy no acamparemos como guerreros», dijo. «Hoy hablaremos con los dioses». En el centro de un valle sagrado levantaron un círculo de piedras. Sobre ellas Temujin colocó su espada y el estandarte del lobo blanco. El fuego se encendió con madera traída de 3 direcciones distintas, símbolo de los clanes que había unido. Mientras las llamas ascendían, Temujin se arrodilló. Sus hombres formaron un círculo a su alrededor, en silencio absoluto. Solo el crepitar del fuego y el silbido del viento acompañaban la ceremonia. «Padre cielo azul», comenzó Temujin alzando la mirada, «tú que ves todo desde arriba, tú que das la vida al caballo, al río y al viento, escucha mi juramento». Una ráfaga de aire frío recorrió la llanura, agitando su manto. Era como si el propio Tengri respondiera: «Yo, Temujin, hijo de Yesugei, he caminado entre el hambre, la traición y el fuego. He perdido hermanos, he ganado batallas, pero mi corazón no pertenece ni a la tierra ni al oro. Mi alma pertenece al cielo». Su voz retumbó con una fuerza casi sobrenatural. «Juro por mi sangre y por la de mi manada que lucharé hasta el fin de mis días para unir a los hijos dispersos de las estepas. No por gloria, sino por orden. No por venganza, sino por destino». El fuego crepitó con intensidad. Una columna de chispas se elevó hacia el firmamento y durante un instante todos los hombres juraron ver una figura de luz, la silueta de un lobo envuelto en azul. Helme cayó de rodillas. «El cielo te ha escuchado, mi señor». Boorchu alzó su espada y exclamó: «Temujin, elegido de Tengri». Los guerreros repitieron el grito, una y otra vez, hasta que su eco se mezcló con el rugido del viento. Pero Temujin no sonreía. Su rostro permanecía sereno, casi melancólico. Sabía que cada promesa al cielo tenía un precio. Al día siguiente, reunió a sus capitanes. «Desde hoy», dijo, «no somos solo la hermandad del lobo, somos el ejército del cielo azul». Y añadió una nueva ley al Yasa: «El que alce la espada contra su hermano sin juicio del cielo será maldito por 7 generaciones». Aquella declaración marcó el inicio de un nuevo orden. Los clanes comenzaron a acercarse con ofrendas: caballos, pieles, hierro. Uno a uno juraban lealtad ante el fuego y el cielo. La voz de Temujin se extendió como una tormenta. Las tribus Kongirat, Merkit y Uirat enviaron emisarios. Incluso los enemigos derrotados reconocieron su autoridad llamándolo con respeto: Khan de los lobos. En la soledad de su tienda, Borte lo observaba escribir nuevos símbolos en piel curtida.
¿Qué haces esta vez?, preguntó. Escribo los nombres de los clanes que el cielo me ha dado, respondió. Pero aún no tengo el derecho de llamarme Khan. ¿Y cuándo lo tendrás? Temujin miró el cielo a través de la abertura de la tienda. La noche en que el trueno descienda a la tierra y el viento me hable por mi nombre. Esa misma noche una tormenta se desató sobre el campamento. Los relámpagos iluminaban la estepa como si el cielo ardiera. Temujin salió bajo la lluvia empapado y alzó su espada al aire. Un trueno cayó tan cerca que los caballos relincharon de terror. El rayo tocó el hierro de su hoja y la tiñó de azul. Todos los hombres cayeron de rodillas. «El cielo azul lo ha elegido», gritaron. Temujin es su hijo. Cuando el amanecer llegó, el fuego aún ardía en el punto donde el rayo había caído. Temujin se acercó, tomó un puñado de ceniza y la frotó sobre su rostro. «Desde hoy», dijo, «soy el portador del trueno del cielo, y mi destino no pertenece a la tierra». El eco de sus palabras se extendió por la estepa. El juramento del cielo azul había sido sellado, y con él la historia del futuro emperador del mundo acababa de comenzar. Capítulo 9. El despertar del Khan. La primavera llegó tarde ese año. El hielo se derretía lentamente, dejando al descubierto los huesos de antiguos caballos y las huellas de guerras pasadas. Pero sobre la estepa, una nueva era comenzaba a despertar. Temujin, ahora llamado por muchos Khan del cielo azul, se preparaba para el desafío más grande de todos: unir a los pueblos que durante siglos se habían odiado. El viento del norte soplaba con violencia, como si quisiera poner a prueba su determinación. Frente a su tienda, los jefes de varios clanes esperaban en un círculo de silencio. Entre ellos estaban los líderes de los Kongirat, los Uirat y los antiguos enemigos Tallichiut. Habían venido no por respeto, sino por miedo y curiosidad. Temujin salió, vestido con una armadura de cuero oscuro. En su mano derecha, la espada azul aún conservaba las marcas del rayo. Su mirada era tranquila pero firme. «Durante generaciones», comenzó, «nuestros padres y abuelos han peleado por caballos, agua y venganza. Y cada invierno la estepa devora a los débiles. El cielo está cansado de vernos luchar como perros hambrientos. Yo no soy vuestro enemigo. Soy el mensajero del orden del cielo». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos jefes bajaron la cabeza. Otros escupieron al suelo. Uno de ellos, Boroldai, se levantó con rabia. «¿Orden? Tú hablas de orden, hijo de un hombre muerto sin clan. ¿Quién te ha dado el derecho de gobernar?» Temujin no respondió. Solo levantó su espada hacia el cielo. «Pregúntaselo al trueno», dijo. En ese instante, un relámpago cruzó el horizonte, iluminando el rostro de todos los presentes. El silencio cayó sobre el campamento como una manta pesada. Esa noche, muchos de los jefes que habían venido con duda se quedaron para escucharlo. Temujin no les ofreció riquezas ni mujeres, sino algo más poderoso: un futuro donde cada hombre sabría su lugar, donde los hijos del cielo no se matarían entre sí. Un solo Khan, una sola ley, una sola estepa, proclamó. Y así nació el ideal que más tarde el mundo conocería como el Imperio Mongol. Pero no todos aceptaron su visión. En la oscuridad, Yamuka, el viejo amigo y hermano de sangre, reunía a los descontentos. Él también creía en el poder del cielo, pero no en el dominio de un solo hombre. «Temujin se cree elegido», dijo, «pero un lobo que se vuelve león olvida su manada». En secreto, Yamuka formó su propio ejército, conocido como los 13 clanes dorados, y juró detener a Temujin antes de que el poder lo corrompiera completamente. La noticia llegó a oídos de Temujin mientras cabalgaba cerca del río Kerulen. Boyorchu le entregó la carta, una piel grabada con el símbolo de Yamuka y la frase: «Solo puede haber un sol en el cielo». Temujin guardó silencio. Durante un largo momento miró el horizonte sin pestañear. Entonces el cielo decidirá cuál de los dos debe brillar. El conflicto que se avecinaba no era una simple guerra tribal. Era una batalla de visiones, de destino y de alma. Días después, en consejo con sus capitanes, Temujin delineó su estrategia. «No lucharemos como los hombres», dijo. «Lucharemos como el viento». Organizó sus tropas en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000, la estructura que haría inmortal su ejército. Cada soldado debía conocer el nombre del compañero a su derecha y a su izquierda, porque cuando el hombre cae, el hermano debe tomar su lugar. En las semanas siguientes los enfrentamientos comenzaron. Las estepas ardieron con el choque de espadas y el rugido de los caballos. Las fuerzas de Yamuka eran más numerosas pero indisciplinadas.
Temujin movía a sus hombres como piezas de un juego divino, invisibles, veloces, letales. En una batalla junto al lago Valhuna, los lobos del cielo cayeron en una emboscada. Durante 3 días resistieron sin agua ni alimento. El sol abrasaba, la muerte rondaba cada tienda, pero nadie abandonó su puesto. En el 4.º día, Temujin reunió a los sobrevivientes y pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. Quien beba de este barro conmigo hoy será mi hermano en esta vida y en todas las que sigan. Aquel juramento se conoció después como el Pacto de Valhuna, un lazo eterno de lealtad entre Temujin y los guerreros que lo siguieron hasta el fin. Finalmente llegó el enfrentamiento decisivo con Yamuka. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Los 2 ejércitos se miraban desde colinas opuestas. Yamuka gritó: «Hermano, antes compartíamos fuego, hoy compartimos destino. ¿Quién es ahora el elegido?». Temujin no respondió con palabras, sino con el sonido del cuerno de guerra. El rugido del cielo pareció unirse a su llamado. Cuando la batalla terminó, los 13 clanes dorados dejaron de existir. Yamuka fue capturado. Temujin lo miró con pesar. «No hay victoria en matar a un hermano», dijo. Pero Yamuka, con una sonrisa serena, respondió: «Entonces no mates al hombre, mata al símbolo, porque mientras viva el recuerdo de Yamuka, el Khan no dormirá». Y así fue. Temujin mandó cumplir el antiguo rito. Yamuka fue sofocado bajo una alfombra, sin derramar sangre, para que su espíritu regresara limpio al cielo. Esa noche el cielo volvió a brillar de azul. Temujin subió solo a una colina y levantó su espada hacia la luna. «El hermano ha caído», murmuró, «pero el Khan ha despertado». El viento sopló con fuerza, llevando consigo un eco antiguo, como si el cielo mismo susurrara su nuevo nombre. Genghis Khan. Capítulo 10. El Imperio del Fuego. El amanecer sobre la estepa era distinto. Ya no había enemigos en el horizonte, solo el silencio de una tierra unificada. Las tribus antes rivales ahora cabalgaban bajo una misma bandera, el estandarte del lobo blanco, símbolo del cielo azul y de su elegido, Genghis Khan. Pero la paz nunca fue el destino del Khan. Mientras los ríos crecían con la primavera, también lo hacía su ambición. «El cielo es grande», decía mirando el horizonte, «y mi pueblo también debe serlo». Los consejeros se reunieron en la gran yurta de Karakorum, la nueva capital que surgía en medio del polvo y del viento. En su interior, el Khan se sentó sobre un trono de hierro, forjado con las armas de los jefes derrotados. Ante él, Subutai, Yelme, Yebe y Boorchu esperaban sus órdenes. Eran los lobos más fieles del Khan, hombres que habían bebido barro en Valhuna, que habían visto morir hermanos y reinar tormentas. Genghis Khan habló con voz firme. «El cielo no conoce fronteras. Los hombres del sur creen que la civilización está hecha de muros. Nosotros les enseñaremos que ningún muro puede detener el viento». Así comenzó la primera gran campaña del Imperio Mongol, la invasión del norte de China, donde el poderoso reino Jin controlaba las ciudades más ricas del continente. Los mensajeros partieron hacia el sur ofreciendo la rendición pacífica. Pero los príncipes del reino Jin rieron. ¿El hijo de pastores?, amenazando a los hijos del dragón, y enviaron cabezas de emisarios de vuelta al norte. La respuesta de Genghis Khan fue tan fría como la estepa en invierno. Si el dragón no se inclina ante el cielo, entonces el trueno caerá sobre su cabeza. Durante meses, el ejército mongol se preparó. Caravanas de caballos, hierro y piel cruzaban la estepa sin descanso. Cada guerrero tenía 3 caballos. Cada unidad conocía su lugar en la formación. Los mensajeros galopaban día y noche, llevando las órdenes con una precisión que ningún reino del mundo había visto. Cuando el Khan dio la señal, 100.000 jinetes partieron hacia el sur. La tierra tembló bajo el peso de sus cascos. Las banderas ondeaban como llamas en el horizonte. En el primer asedio, la ciudad de Shondu, los mongoles se enfrentaron a algo que nunca habían visto: muros altos, torres de piedra y máquinas que lanzaban fuego. Durante días, los intentos de asalto fracasaron. Muchos comenzaron a dudar. Pero Genghis Khan no conocía el significado de la rendición. «Si el muro no cae», dijo, «entonces el cielo debe aprender a escalar». Ordenó capturar a los ingenieros enemigos y les ofreció libertad a cambio de conocimiento. En pocas semanas, los mongoles aprendieron a construir catapultas, torres móviles y máquinas de asedio. El Khan no solo conquistaba con la espada, sino con la inteligencia. La batalla duró semanas. El humo cubrió el sol. Cuando finalmente los muros de Shondu cayeron, el rugido del Khan resonó por toda la llanura. El fuego del cielo desciende sobre la tierra. Las llamas consumieron la ciudad.
Los sobrevivientes fueron marcados con el símbolo del lobo, no como castigo sino como advertencia. El cielo no perdona la arrogancia. Tras la victoria, Gengis Khan reunió a sus generales, el rostro ennegrecido por el humo, los ojos encendidos por la visión del imperio. Hoy el cielo nos ha abierto una puerta, dijo. Mañana cruzaremos montañas y mares. El mundo es demasiado pequeño para tantos dioses. Desde entonces las campañas se sucedieron una tras otra. Al oeste, los mongoles aplastaron a los tangut y los uigures. Al norte, los pueblos siberianos se sometieron sin resistencia. En todas partes, la fama del Khan se extendía como fuego. Los viajeros árabes y chinos escribían sobre él con temor. El Khan no conquista por odio, sino por destino. Donde su caballo pisa, la hierba no vuelve a crecer. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Gengis Khan se sentó solo frente a su tienda. Borte se le acercó en silencio. «Has unido la estepa», dijo ella, «y ahora el mundo te teme. ¿No basta eso para un hombre?» El Khan la miró con una tristeza tranquila. «No soy solo un hombre, soy la voz del cielo que busca orden, y el orden no conoce descanso». El viento sopló suavemente, y por un instante, los dos escucharon lo que parecía un suspiro del propio Tengri. Cuando regresó al norte, Gengis Khan llevó consigo no solo riquezas, sino también conocimiento. Trajo escribas chinos, médicos persas y astrónomos árabes. Mandó construir escuelas, caminos y leyes que unieran a todos los pueblos bajo un mismo cielo. El imperio del fuego no es destrucción, dijo, es purificación. El fuego limpia lo viejo para que el nuevo mundo pueda nacer. En los años siguientes, los mensajeros de Gengis Khan llegaron hasta Samarcanda. Sus generales cruzaron el desierto de Gobi y las montañas de Tian Shan. Cada frontera se convertía en un nuevo amanecer. Y mientras las antorchas iluminaban su mapa de piel, el Khan trazó con el dedo una línea que iba del Pacífico hasta el Caspio. «Ahí», murmuró, «terminará mi aliento y comenzará mi eternidad». Capítulo 11. La campaña contra el reino Jin. El viento soplaba desde el este, trayendo el olor del incienso y la sangre. Más allá del desierto de Gobi se extendía el reino Jin. Torres doradas, murallas inmensas, ejércitos disciplinados. Era el corazón de China del norte, y para Gengis Khan era la prueba definitiva de su destino. Desde las colinas áridas de Mongolia, el Khan observaba el amanecer. A su alrededor, miles de jinetes aguardaban en silencio. Cada respiración formaba una nube blanca bajo el cielo helado. «Los hijos del dragón piensan que las murallas los salvarán», dijo Temujin, su voz grave, como un trueno contenido. «Pero el cielo no conoce muros. Tengri nos ordena purificar el este. Hoy, los lobos devorarán al dragón». Aquel invierno del año 1211 comenzó la gran campaña contra el reino Jin. Durante meses, las legiones mongolas se movieron como una tormenta viva. Atravesaron el Gobi sin descanso, alimentándose de carne seca y nieve derretida. Cuando llegaron a las primeras fortalezas Jin, los centinelas ni siquiera creyeron lo que veían. Los hombres del norte, vestidos de piel y acero, parecían espíritus del hielo. Los generales Jin, arrogantes en su lujo, enviaron mensajeros con palabras de desprecio. Decían que los mongoles eran bárbaros sin cielo ni tierra. Temujin respondió devolviendo los cráneos de los mensajeros, ennegrecidos por el fuego. Entonces comenzó el asedio. Los ingenieros chinos capturados años atrás habían sido obligados a construir máquinas de guerra para los mongoles. Torres móviles, catapultas, lanzadores de fuego. El Khan comprendió que para vencer a un imperio debía aprender del enemigo. En la primera gran batalla, en las puertas de Chengdu, la actual Pekín, los muros resonaron como montañas que tiemblan. Los Jin creyeron que su ciudad era inexpugnable, pero Gengis Khan no atacó de inmediato. Durante semanas, sus jinetes fingieron retirarse, cortaron las rutas de suministro, dejaron morir de hambre a los sitiados. El silencio se convirtió en su arma. Entonces una noche, cuando el viento del norte sopló más fuerte, dio la orden. El fuego del cielo. Miles de flechas incendiarias surcaron el aire. Los techos ardieron. Las torres de defensa colapsaron bajo el calor. El rugido de las llamas cubrió los gritos humanos. La ciudad del dragón se convirtió en un infierno de madera y piedra fundida. Los soldados Jin desesperados se arrojaban desde las murallas. Las calles se llenaron de humo, de ceniza, de cuerpos. Entre ellos avanzaba el Khan, su armadura cubierta de hollín, su mirada tan fría como el acero. En el templo imperial, el general Wang Yanchen, último defensor de la ciudad, intentó negociar. «Gran Khan», gritó entre el humo, «si tienes honor, acepta rendición y misericordia».
Temujin lo miró, con los ojos tan antiguos como la estepa. El cielo me envió para limpiar la corrupción del mundo. No hay misericordia en el fuego. Y así, Xiongdu cayó. Durante días, el Khan permaneció en lo alto de la muralla, observando las ruinas. El humo ascendía hacia el cielo gris, formando columnas negras como si los espíritus huyeran del fuego. Los cuervos dieron vueltas sobre las torres carbonizadas. Los cronistas cuentan que Temujin no sonrió, tampoco celebró. Solo dijo una frase con voz baja que el viento llevó lejos. Cada ladrillo caído es una palabra del viejo mundo que ya no existe. Luego ordenó levantar el estandarte del lobo blanco sobre las cenizas. El fuego aún ardía detrás, iluminando el símbolo como si el cielo mismo lo bendijera. Meses después, las ciudades del norte de China se rindieron una tras otra. Los campesinos salían con las manos levantadas, ofreciendo arroz y agua a los guerreros del Khan. Algunos lo llamaban demonio del norte, otros lo llamaban hijo del cielo. Pero en su tienda bajo el estandarte de Tengri, Gengis Khan permanecía en silencio. Miraba un mapa extendido sobre la mesa y su dedo recorría lentamente las fronteras del mundo. El fuego del este se había consumido. Ahora el viento soplaba hacia el oeste y en el horizonte, más allá del desierto, lo esperaba otro enemigo, el imperio de Khwarezm. El Khan cerró los ojos y susurró: «El dragón ha muerto. Ahora despertaré a la tormenta». Capítulo 12. El sitio de Xiongdu, Pekín. El invierno de 1215 llegó con un silencio que pesaba sobre las llanuras del norte. Frente a las murallas colosales de Xiongdu, el ejército del Khan se extendía como un mar de acero. Las tiendas mongolas cubrían el horizonte y en el centro ondeaba el estandarte del lobo blanco, símbolo de Tengri en la tierra. Xiongdu, la joya del reino Jin, se alzaba como un desafío. Sus torres eran de piedra dorada, sus puertas reforzadas con hierro negro. Dentro, cientos de miles de almas aguardaban su destino. Temujin observaba la ciudad desde una colina. El aire helado le cortaba el rostro, pero su mirada era más fría aún. A su lado Subutai y Gebe aguardaban instrucciones. «Esa ciudad», dijo el Khan, «no caerá por la fuerza, sino por el hambre. Que el silencio la devore antes que el fuego». Durante meses, los mongoles cercaron Xiongdu como un anillo de hierro. Nadie entraba, nadie salía. Las rutas de agua fueron cortadas, los campos saqueados, los pozos envenenados. Dentro de las murallas, la desesperación creció como una peste invisible. El arroz se volvió más caro que el oro. Los perros, los caballos, incluso los muertos fueron hervidos para sobrevivir. El aire se llenó del hedor de los cuerpos y del humo de las cocinas apagadas. Los nobles Jin enviaron mensajeros suplicando clemencia. Temujin no respondió. Solo ordenó tocar los tambores cada medianoche, una sinfonía de guerra que hacía temblar los muros. Una noche la luna se tiñó de rojo. El Khan interpretó aquello como señal de Tengri. El cielo acepta el sacrificio. «Es hora», dijo. Las máquinas de asedio fueron arrastradas hasta las puertas. Catapultas lanzaban piedras envueltas en brea ardiente. Los muros comenzaron a resquebrajarse. Las torres se desplomaron. El rugido del fuego se mezcló con los gritos de los hombres. Subutai lideró el primer ataque. Las flechas mongolas cayeron como lluvia sobre los defensores. Luego vinieron los arietes, los ganchos, las escaleras. Las murallas de Xiongdu se convirtieron en un campo de huesos. En el amanecer del tercer día, el Khan ordenó la carga final. Él mismo cabalgó al frente, con su lanza bañada en luz roja. El portón norte cayó con un estruendo que hizo temblar la tierra. Los lobos de la estepa entraron en la ciudad. Las calles de Xiongdu se llenaron de humo y sangre. Los templos ardieron. Los palacios se derrumbaron. El oro fundido corría por las escaleras como ríos del infierno. El cielo estaba cubierto por una nube de ceniza que oscurecía el sol. En el palacio imperial, el emperador Xuanzong del Jin se escondía entre las sombras, mientras sus sirvientes huían o se suicidaban. Cuando los mongoles irrumpieron, lo hallaron arrodillado ante un altar roto. Pidió clemencia. Temujin lo miró un instante sin expresión. «Los dioses no protegen a los débiles», dijo, y salió sin mirar atrás. Xiongdu cayó, no en un día, sino en un rugido que duró semanas. Los cronistas cuentan que el Khan permaneció solo entre las ruinas, observando cómo el fuego devoraba el horizonte. Los cuervos lo rodeaban, posándose sobre los techos quemados. Allí, en medio del humo, susurró una oración que nadie escuchó.
Tengri, he limpiado la tierra como tú pediste, pero el fuego también arde en mí. Cuando los vientos del verano soplaron, Chengdu ya no existía. Solo quedaban columnas humeantes y ríos de ceniza. El dragón del este había sido vencido, pero el precio fue tan alto que incluso los guerreros más fieros callaron. El Khan ordenó levantar una estela con un único símbolo: Koh Tengri, Troi-san. Yola lo enakran washienzankwa con guayuno betruok ichikwa bautroi. Capítulo 13. La sombra sobre Khwarezm. El viento del desierto soplaba como un presagio. A lo lejos, las dunas parecían moverse como olas de un mar dorado. Temujin, ahora Gengis Khan, el gobernante bajo el cielo, observaba el horizonte donde se extendía el poderoso imperio de Khwarezm, un reino de ciudades ricas y arrogantes que se alzaban como espejismos sobre la arena. El Khan no buscaba guerra. Envió comerciantes, embajadores y regalos de seda y oro. Pero el Shah de Khwarezm, Al-ad-Din Muhammad, creyó que los mongoles eran bárbaros del norte. Capturó a los emisarios del Khan, los torturó y decapitó. El viento cambió. En la estepa los tambores de guerra comenzaron a sonar. Temujin se levantó frente a sus generales, Subutai, Yebe, Yochi y Chagatai. Su mirada ardía como acero fundido. El hombre que mata a mis mensajeros ha declarado guerra al cielo. El ejército mongol avanzó como una tormenta viviente. 150.000 jinetes cruzaron las montañas Tien Shan y el río Sirdaria. La arena tragaba los cascos de los caballos, pero las filas no se rompían. Bajo la bandera del lobo eterno el mundo tembló. En Otrar, la primera ciudad fronteriza, los mongoles exigieron justicia. El gobernador Inalchuk, el asesino de los embajadores, se burló. Temujin sonrió fríamente. Entonces que el desierto beba su orgullo. Durante 5 zan, Otrar fue Baobai, Kasmai Banjan Emjalua, Hoi Pukimbau Troi, Kituong Tan Subyo, Kongai Yuoshta, Inalchuk, Billobak Nungchai Bao Kohong, Mod Bio Tuong Kualong Tan Bitrungpat Bangchin Bangbak Hantemkat. De allí, el Khan se dividió en 3 columnas. Subutai marchó hacia el oeste. Yebe cruzó el río Oxus. Y él mismo cabalgó hacia el corazón del reino con la velocidad de un rayo. Ciudad tras ciudad cayó. Bukhara, Samarcanda, Urgench. Las puertas sagradas se abrieron no por fe, sino por terror. En Bukhara, el Khan desmontó ante la gran mezquita. Entró solo, sin espada, mientras los imanes temblaban. Yo soy el castigo de Dios, dijo. Si no hubieras cometido grandes pecados, Él no me habría enviado sobre ti. Su voz resonó en el mármol, y muchos creyeron ver al mismo ángel de la destrucción caminando entre ellos. Las ciudades ardieron bajo el sol. El aire del desierto olía a sangre y ceniza. Los ríos se tiñeron de rojo. Los cronistas musulmanes escribirían más tarde: donde los mongoles pasaban, la hierba no volvía a crecer. Pero en las noches silenciosas, Temujin miraba las estrellas. Recordaba su juventud junto al río Onon, la voz de su madre, los lobos aullando entre las montañas. El conquistador del mundo soñaba por primera vez con el peso del vacío. Subutai le preguntó una vez frente a las ruinas de Samarcanda: «Señor, ¿cuándo terminará la guerra?» El Khan respondió sin mirar: «Cuando el viento deje de moverse». Los sobrevivientes de Khwarezm huyeron hacia el mar Caspio. El Shah Muhammad murió entre dunas, solo, sin corona, sin ejército, sin sombra. Su hijo, Jalal ad-Din, escapó hacia la India, perseguido por los jinetes de la tormenta. Y así, el desierto se volvió un espejo roto. En él, el Khan vio reflejado no solo la victoria, sino la oscuridad de su propio espíritu. Mientras el sol se hundía detrás de las dunas, Subutai se acercó con una noticia: «Mi señor, Khwarezm ha caído». Temujin cerró los ojos. «No, aún no. Mientras quede un hombre que recuerde su nombre, el eco de esta sombra seguirá viva». Capítulo 14. El juramento de las arenas. El sol caía como un fuego blanco sobre el horizonte. No había árboles ni ríos, solo dunas infinitas que se extendían como olas inmóviles. El ejército mongol acampaba en silencio. Los caballos estaban cubiertos de polvo, los hombres apenas respiraban. Todo olía a hierro, sudor y muerte. En el centro del campamento, Gengis Khan estaba de pie sobre una colina de arena. Su armadura reflejaba la luz como un espejo roto. A su alrededor, los estandartes del lobo eterno ondeaban, desgarrados por el viento.
El mundo parecía detenerse. Los Chinfat Jan Ket Tuk, Nung Trong Long Kan, Ngonlua Chua Tat. Los generales se reunieron. Subutai, Yebe, Yochi, Chagatai, Ogedei. El silencio era pesado. Solo se escuchaba el viento moviendo la arena como una serpiente. Subutai habló primero. Mi señor, Khwarezm ha sido borrado. Ningún reino puede resistirnos. ¿Qué más queda? El Khan no respondió. Miró el horizonte, donde el sol se hundía como una moneda de oro en el desierto. El cielo aún no está en calma, dijo finalmente. Todavía hay reinos que olvidan su lugar. Luego descendió lentamente, hundiendo su mano en la arena caliente. La dejó caer entre sus dedos, observando cómo el viento se la llevaba. El hombre es como esto, murmuró. Solo el viento decide qué permanece. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, reunió a todo su ejército. Encendieron una gran hoguera, cuya luz parecía devorar la oscuridad. Los chamanes cantaban en lengua antigua, invocando al Tengri, el dios del cielo eterno. Gengis Khan levantó su espada hacia la luna. El filo brilló azul como el ojo de un lobo bajo la nieve. «Por el cielo que me dio este poder», gritó. «Juro que ningún imperio, ningún rey, ningún dios falso desafiará mi voluntad. El que se alce contra mí será borrado como la arena ante el viento». El ejército rugió, miles de voces en un solo eco. «Tengri, Tengri, Tengri». Las dunas temblaron, el fuego se elevó, y por un instante muchos aseguraron ver la silueta de un lobo blanco corriendo entre las llamas. Cuando el grito cesó, Khan permaneció solo frente al fuego. El calor iluminaba su rostro endurecido, pero sus ojos estaban lejos, en otro lugar. Hebe se le acercó, su voz baja como un susurro. «¿A quién juras realmente, mi señor? ¿A Tengri o a ti mismo?» Gengis Khan no respondió, solo miró el fuego y dijo: «Yo y el cielo somos uno». Al amanecer, el ejército marchó de nuevo. Detrás de ellos el desierto quedó en silencio. Donde antes hubo reinos, ahora solo había polvo. Pero en el viento una voz invisible murmuraba: una promesa, una advertencia, un destino. No hay sombra que el viento no pueda llevar, pero tampoco hay fuego que el viento no alimente. Capítulo 15. El castigo del oeste. El amanecer del desierto era rojo como la sangre seca. Las huellas de los caballos marcaban el horizonte, un río interminable de hierro y furia. El lobo del cielo, Gengis Khan, había jurado bajo las arenas que ningún enemigo del este ni del oeste quedaría con vida. Ahora, ese juramento se cumplía. El ejército mongol cruzó las montañas de Persia como una sombra viva. Los mensajeros del Shah muerto habían llevado la noticia. Los hijos del viento vienen. Pero nadie creyó lo que escuchó, hasta que el cielo mismo empezó a rugir. En las ciudades de Nishapur, Merv y Herat, las campanas de oración se mezclaban con los gritos. Las murallas se derrumbaron bajo las catapultas mongolas y las calles se llenaron de fuego. El Khan no comandaba solo soldados, sino una tempestad divina. Cada pueblo resistía y cada pueblo era borrado. Los cronistas árabes escribirían: la tierra se volvió ceniza y el aire, lamento. En la ciudad de Merv, donde el oro fluía como agua, los mongoles tomaron prisioneros. Gengis Khan ordenó que todos fueran contados uno por uno. Cuando los escribas terminaron, el Khan preguntó: ¿cuántos son? 7 Tramnengin, mi señor. Entonces que 7 Tramnengin sombras regresen al cielo. Y así, su ejército enterró a toda la ciudad. Solo el viento fue testigo del silencio posterior. Subutai, su estratega más fiel, se acercó después de la matanza. «Mi Khan», dijo con voz baja, «¿hasta dónde llegará tu cólera?» El Khan observó el humo que subía como columnas de incienso hacia el sol. «Hasta que el mundo recuerde lo que significa desafiar al cielo». En Herat, el gobernador fue arrastrado ante él. «¿Por qué resististe sabiendo quién soy?» El hombre, cubierto de heridas, respondió: «Porque incluso el desierto necesita una sombra». El Khan lo miró con respeto, y por primera vez, no lo mató. «Entonces lleva tu sombra al infierno y cuéntales quién te envió». El prisionero fue liberado. Su historia se convirtió en leyenda. Los chamanes del Khan decían que Tengri estaba satisfecho, pero las noches del desierto se llenaron de sueños. En ellos, Temujin veía rostros sin nombre, mujeres y niños caminando entre las dunas, sus ojos vacíos, sus bocas susurrando: ¿esto es justicia o hambre? Al despertar, el Khan se quedaba mirando la luna y murmuraba en voz baja: la justicia del viento no pregunta,
solo sopla. Cuando el ejército regresó, no quedaba nada detrás. Solo ciudades fantasmas, campos muertos y ríos que corrían oscuros. El Khan detuvo su caballo en una colina y levantó la vista. Allí, sobre las nubes teñidas de fuego, pareció ver un lobo blanco corriendo entre el cielo y la tierra. «El cielo está conmigo», dijo, «y mientras yo respire, su venganza será eterna». Capítulo 16. El susurro de los muertos. Tien Titam Kwanung Linghon. El viento del oeste traía un sonido que nadie podía nombrar. No era canto ni llanto, era como si la arena misma murmurara bajo los cascos de los caballos. Gengis Khan cabalgaba solo, lejos de su ejército. Había pasado un año desde la destrucción de Khwarezm. El mundo se había inclinado ante su nombre, pero el silencio del desierto le resultaba más pesado que cualquier batalla. En la noche, cuando el fuego del campamento se apagaba, comenzaban los susurros. Primero eran suaves como el roce del viento. Luego se hacían más claros, voces que no pertenecían a los vivos. Temujin, ¿recuerdas nuestros rostros? El río Onon, la risa de tu hermano. El Khan despertaba sobresaltado, su respiración pesada. Sus guardias no escuchaban nada, solo él oía esas voces. Su butai lo observaba desde lejos, preocupado. «Mi señor, tu cuerpo está fuerte, pero tu espíritu está cansado». El Khan respondió: «El viento nunca se cansa, Subutai, solo cambia de dirección». Una noche soñó que estaba de nuevo junto al río Onon. El agua era clara y fría. De entre la corriente emergió un lobo blanco, su tótem, su sombra eterna. Pero esta vez, el lobo tenía los ojos humanos. «¿Por qué no duermes, Khan del cielo?» «Porque los muertos no me dejan. Tú los hiciste dormir. ¿Y ahora temes sus sueños?» El Khan trató de tocarlo, pero el lobo se desvaneció en niebla. Solo quedó un eco. El viento no distingue entre justicia y orgullo. Al amanecer, el Khan reunió a sus generales. «He visto un presagio», dijo. «El cielo me habla a través de los muertos». Los chamanes afirmaron que Tengri le estaba probando, que cuanto más alto sube un hombre, más hondo cae su sombra. Para callar su inquietud, el Khan ordenó construir un templo de silencio en el corazón del desierto, un lugar donde ni los dioses ni los hombres hablarían. Durante 40 días, los monjes y herreros levantaron una fortaleza de piedra negra. Allí, cada noche, Gengis Khan meditaba solo, escuchando el viento pasar entre los muros vacíos. Pero cuanto más buscaba el silencio, más fuertes se volvían las voces. Miles de susurros se mezclaban en la oscuridad. Niños, mujeres, soldados, reyes, todos sus víctimas. «Nos prometiste orden, nos diste fuego, y ahora ¿quién traerá la calma al cielo?» Un día, Shochi, su hijo mayor, se acercó. «Padre, dicen que los muertos te siguen». «Los muertos me temen». «No, padre, los muertos te buscan». La mirada del Khan se endureció. Por un instante vio en su hijo la duda, y en la duda, la traición. Esa noche el fuego del campamento ardió más alto que nunca, como si los espíritus bailaran entre las llamas. Cuando el sol volvió a salir, Temujin se levantó, su rostro tranquilo pero sus ojos vacíos. «El viento me habló», dijo. «Me recordó que el cielo no se conquista, solo se atraviesa». Subutai se arrodilló. «¿Qué haremos ahora, mi Khan?» «Seguiremos, mientras aún quede horizonte». El ejército volvió a marchar, pero detrás de ellos el aire seguía lleno de voces invisibles. Los cronistas dirían más tarde: «Desde aquel día, donde pasaba Gengis Khan, el viento gemía como los muertos». Capítulo 17. La maldición de las sombras, el precio del poder, la sangre de los hijos y la soledad del Khan. El viento del imperio se había vuelto más frío. En las estepas, donde una vez el Khan cabalgó bajo el cielo azul de Tengri, ahora reinaba un silencio pesado. La sangre de los enemigos se había secado en los campos, pero otra sangre, más cercana, más amarga, comenzaba a manchar su trono. Los mensajeros llegaban desde todos los rincones del imperio con noticias de rebeliones sofocadas, tributos cobrados y ciudades arrasadas. Pero entre esas voces, una resonaba con un tono más oscuro: la disputa entre sus hijos. Yochi, el primogénito, fuerte y silencioso como un lobo solitario, había empezado a desafiar las órdenes del Khan. Decían que miraba hacia Occidente con ambición, que quería su propio cielo. Los demás príncipes, Chagatai, Ogedei y Tolui, lo acusaban de traición. Y en medio de todos ellos, Gengis Khan, el hijo del cielo,
sintió por primera vez la herida del padre. Una noche, bajo el fuego tenue de las lámparas, el Khan convocó a sus hijos. El aire estaba cargado de resentimiento. Las pieles de los guerreros colgaban pesadamente, y los ojos de todos ardían como brasas. «¿Sois lobos o serpientes?», rugió el Khan. Su voz retumbó por la yurta como un trueno. «Tengri me dio un imperio, pero vosotros lo llenáis de sombras». Nadie respondió. Solo Yoshi levantó la mirada, sereno pero desafiante. «Padre», dijo, «me hiciste nacer de guerra y me llamas traidor por querer un destino propio. ¿Acaso el cielo pertenece solo a ti?». El silencio se quebró como una lanza. Gengis Khan se levantó, su sombra gigante proyectándose sobre el fuego. «El cielo no pertenece a mí, pero el mundo sí me teme por él». Jochi apretó los puños y por un instante sus ojos se encontraron. Padre e hijo, Khan y heredero, dos reflejos del mismo fuego. El viento silbó entre las pieles de la tienda, como si los espíritus del desierto observaran. Aquella noche el campamento permaneció en silencio. Al amanecer, Yoshi desapareció hacia el oeste. Poco después llegaron rumores. El primogénito había muerto en circunstancias misteriosas. Gengis Khan no dijo palabra alguna, pero durante días no miró al cielo. El gran conquistador, que había derrotado reinos enteros, no pudo vencer la soledad que su propio poder había creado. Los chamanes hablaban de una maldición. El Khan que conquista el mundo será devorado por su sombra. Desde entonces, los sueños del Khan se llenaron de voces. Escuchaba el llanto de Yoshi, los gritos de los enemigos muertos y el rugido lejano de un lobo que nunca descansaba. En uno de esos sueños, Tengri le habló una vez más. «Gengis, has unificado la tierra, pero has dividido tu sangre. El cielo no olvida el precio de los hombres que quieren ser dioses». Despertó con las manos manchadas de ceniza, temblando. En su yurta el fuego se había apagado por completo. Solo quedaba el eco del viento y la certeza de que el imperio del Khan ya no estaba hecho de hierro, sino de sombras. Capítulo 18. La campaña de Occidente. El rugido del Khan en los desiertos de Persia y más allá. El invierno se desvanecía sobre las estepas, dejando tras de sí un mar de polvo helado. Gengis Khan observaba el horizonte desde la colina más alta de su campamento. El viento soplaba desde el oeste, trayendo consigo el olor de tierras desconocidas, de ciudades ricas y arrogantes. Bajo aquel mismo cielo azul donde había nacido su destino, el Khan sintió que su espíritu no encontraba reposo. Ya había conquistado el este, había reducido a cenizas los reinos del norte de China, pero su corazón todavía ardía. Tengri no lo había liberado del deseo, al contrario, lo había hecho eterno. A su alrededor, los generales esperaban en silencio. Subutai, el estratega implacable. Hebe, el arquero que nunca fallaba. Tolui, su hijo leal y feroz. Ellos sabían que algo más grande que la ambición humana movía al Khan. Era como si una fuerza divina lo empujara hacia las arenas infinitas de Occidente. «Más allá del sol poniente», dijo Gengis Khan, «hay reyes que creen ser intocables. Les mostraremos que incluso el horizonte pertenece a los hijos del cielo». La primera chispa de la tormenta se encendió en las fronteras del imperio de Khwarezm, un vasto reino que dominaba los caminos entre el mar Caspio y el desierto de Kisilkum. Sus ciudades eran joyas de comercio y fe, bañadas en oro y arrogancia. El Shah, orgulloso y desconfiado, había hecho un error fatal. Mandó ejecutar a los emisarios del Khan, decapitándolos y enviando sus cabezas de regreso con insultos. Aquella afrenta selló su destino. «Ha matado la voz del cielo», dijo Gengis Khan con calma gélida. «Y ahora el cielo responderá con fuego». El ejército mongol, una marea viva de 100.000 jinetes, avanzó como un viento oscuro. Cruzaron montañas heladas, desiertos sin agua y ríos imposibles. Los caballos devoraban la distancia, las flechas, el aire. Las ciudades del Khwarezm cayeron una tras otra, como hojas bajo la tormenta. Bukhara fue la primera en arder. Cuando el Khan entró en la ciudad, los templos aún humeaban. Subió a lo alto de una mezquita y miró a los prisioneros que temblaban bajo su sombra. «Si habéis sido justos, ¿por qué el cielo me ha enviado hasta vosotros?». Su voz resonó entre las ruinas como una sentencia divina. «Yo soy el castigo de Tengri. Si no hubierais cometido grandes pecados, él no me habría enviado». Aquellas palabras se grabaron en la historia como fuego sobre piedra. Desde Bukhara, el Khan siguió hacia Samarcanda. El Shah huyó, dejando atrás su pueblo. Los mongoles lo persiguieron sin descanso y la arena del desierto se tiñó de rojo. Subutai dividió el ejército en alas, envolviendo a los enemigos como un torbellino.
Cada batalla era una danza de precisión y muerte. Los mongoles atacaban, desaparecían y volvían como espectros. El imperio del oeste se derrumbaba y con él los últimos vestigios de resistencia ante el rugido de la estepa. El Shah terminó su vida en una isla perdida del mar Caspio, maldiciendo al nombre que ya resonaba como trueno: Gengis Khan. Cuando los vientos del desierto se calmaron, las ciudades del Khwarezm eran solo ceniza. Gengis Khan acampó sobre las ruinas de Urgench. Esa noche el cielo estaba lleno de estrellas, pero ninguna brillaba con paz. El Khan permaneció en silencio largo rato, mirando las brasas. Tolui se acercó. «Padre, hemos conquistado el oeste. ¿Volveremos ahora a la estepa?» El Khan no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban el fuego y el vacío. «Cuando conquisto escucho a Tengri. Cuando me detengo solo escucho mi propio eco». Tolui bajó la cabeza. Sabía que la conquista no era solo poder, era una maldición. El espíritu del Khan no podía descansar mientras el mundo aún tuviera fronteras. En los meses siguientes, Gengis Khan envió sus exploradores aún más lejos, hacia el Cáucaso, el Mar Negro, incluso las tierras donde los hombres de acero, los caballeros de Europa, habían oído su nombre con miedo. El viento de las estepas ya cruzaba montañas, mares y desiertos. Y con cada victoria, la sombra del Khan se hacía más grande, pero también más solitaria. En sueños Tengri volvió a hablarle. «Has extendido mi voluntad, pero cada reino que tomas roba un fragmento de tu alma». El Khan despertó, respirando el polvo del amanecer. Miró hacia el oeste, hacia el sol que apenas nacía, y por primera vez dudó si el camino aún era suyo o del cielo. Así terminó la campaña de Occidente, un océano de fuego que arrasó continentes y dejó tras de sí un silencio sagrado. El nombre de Gengis Khan cruzó los confines del mundo conocido, pero bajo su armadura, el hombre que una vez soñó con la unidad del cielo comenzaba a desvanecerse. Capítulo 19. El encuentro con el monje del desierto. El eco del alma frente al silencio del cielo. El viento del desierto soplaba como un suspiro antiguo, levantando columnas de arena que danzaban bajo la luz pálida de la luna. Las huellas de los caballos mongoles se perdían en las dunas y el rugido de los ejércitos había quedado atrás. Por primera vez en muchos años, Gengis Khan cabalgaba solo. El conquistador del mundo, el lobo del cielo, había extendido su imperio más allá de todo horizonte. Desde el mar Amarillo hasta el Caspio, desde las montañas de Siberia hasta los desiertos de Persia, su nombre era una tormenta. Y sin embargo, dentro de él solo quedaba silencio. Cada noche soñaba con las voces de los muertos, enemigos, aliados, incluso sus propios hijos. La victoria había llenado la tierra, pero había vaciado su espíritu. Así, en busca de respuestas, partió hacia el sur, hacia el desierto donde los chamanes decían que habitaba un monje que hablaba con los dioses. Cabalgó durante días bajo un sol implacable. El aire ardía y las arenas se movían como olas. Sus escoltas habían muerto o se habían perdido, pero el Khan no se detuvo. Seguía el murmullo del viento, como si una voz invisible lo guiara. Una tarde, cuando el cielo se tornó del color de la sangre, divisó una figura solitaria en medio de las dunas. Vestía un manto gris y su rostro estaba cubierto por el polvo del tiempo. El Khan desmontó, apoyando su espada en la arena. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «¿Un hombre o un espíritu del cielo?». El monje levantó la vista. Sus ojos, claros como el hielo, reflejaban una calma infinita. «Soy nadie», respondió, «como el viento que sopla y no deja huella». El Khan lo miró con desconfianza, pero también con un respeto que no comprendía. «He conquistado todo lo que veo», dijo el Khan, «pero no encuentro paz. Si hablas con los dioses, diles que el hijo de Tengri busca respuestas». El monje sonrió levemente. «No puedes hablar con los dioses mientras tu voz esté llena de sangre». El Khan frunció el ceño. «He cumplido la voluntad del cielo. He traído orden a un mundo dividido». El monje dio un paso hacia él, su sombra larga sobre la arena. «Orden o silencio, justicia o miedo. El cielo no pide imperios, Khan, solo pide equilibrio». Gengis Khan sintió un temblor en el pecho. Por un momento, el rugido del desierto se detuvo y solo escuchó su respiración. Recordó los rostros de aquellos que había perdido: Berte, su esposa, Yochi, su hijo, los amigos caídos en los ríos de fuego. Y por primera vez el conquistador bajó la cabeza. «¿Qué soy entonces sino el elegido del cielo?», murmuró. El monje extendió la mano y señaló el horizonte donde el sol se ocultaba detrás de las dunas. «Eres el eco del cielo, no su dueño. El viento te obedece mientras sigues moviéndote.
pero cuando te detengas, él también callará. Las palabras cayeron sobre Gengis Khan como una revelación. Durante años había creído ser el instrumento divino, el ejecutor de Tengri, pero ahora comprendía que quizás no era más que un hilo en la red infinita del destino. El monje entonces le ofreció un cuenco de agua. El Khan lo tomó y bebió. El agua era fría, pura, imposible en aquel desierto, y en ese instante el viento cambió de dirección. El monje habló por última vez. El que conquista el mundo debe aprender a conquistar su alma. Cuando el Khan levantó la mirada, el monje había desaparecido. Solo quedaba el eco de su voz, mezclado con el murmullo del viento. El sol se apagaba lentamente, tiñendo de oro las dunas infinitas. Esa noche el gran Khan encendió una hoguera. Miró hacia las estrellas y por primera vez en mucho tiempo no pensó en la guerra. Pensó en la tierra, en los hombres que había destruido, en el precio que había pagado por ser eterno. El viento sopló, suave como una plegaria, y Gengis Khan susurró al vacío: si he sido el látigo del cielo, que el cielo me perdone. El fuego se reflejaba en sus ojos como dos soles moribundos. El monje no volvió a aparecer, pero su presencia quedó grabada en la arena, en el alma del Khan. Desde esa noche los generales notaron un cambio. El conquistador ya no hablaba de guerras, sino de caminos, de legado, de hijos. Y cuando el amanecer se alzó sobre el desierto, el hombre que cabalgó contra el mundo parecía más humano que nunca. Capítulo 20. El precio de la eternidad, cuando el conquistador debe rendir cuentas al cielo. El silencio del desierto era absoluto. Solo el viento se movía arrastrando las cenizas del fuego que Gengis Khan había encendido la noche anterior. El gran conquistador estaba sentado frente a las brasas, con los ojos perdidos en el horizonte. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, pero en su interior todo era oscuridad. Desde su encuentro con el monje, algo había cambiado en él. Las palabras del sabio resonaban como un eco persistente. El que conquista el mundo debe aprender a conquistar su alma. Durante semanas, el Khan cabalgó solo, evitando los campamentos, las celebraciones y los consejos de guerra. Sus hombres lo observaban con temor. Decían que hablaba con las sombras, que sus sueños estaban llenos de fuego y lamentos. Y cada mañana, sus ojos parecían más viejos, más distantes, como si miraran algo que nadie más podía ver. Una noche sin luna, cuando el aire era tan frío que el aliento se convertía en cristal, el Khan se detuvo a orillas de un lago helado. El agua estaba tan quieta que reflejaba el cielo con perfección. Gengis Khan bajó del caballo y se acercó. Por un momento creyó ver su reflejo, pero lo que vio no era su rostro. Un destello azul profundo y luminoso se levantó desde la superficie. El viento se detuvo, y del centro del lago emergió una figura hecha de luz y sombra. Tengri, el dios del cielo. El Khan cayó de rodillas. Durante toda su vida había hablado en nombre de esa voz invisible. Había matado, conquistado y gobernado en su nombre. Pero nunca lo había visto. Tengri, susurró, Padre del viento y del fuego, he cumplido tu voluntad. He llevado el orden del cielo sobre la tierra. La figura resplandeciente lo observó, sin rostro, sin forma definida. Su voz no era sonido, sino pensamiento. Has cumplido, hijo del cielo, pero el orden que has creado está hecho de miedo. Has construido un imperio sobre las ruinas del alma. El Khan sintió un estremecimiento. ¿No era esa tu voluntad? ¿No me elegiste para traer la unidad? Sí, respondió la voz. Te elegí para unir la tierra bajo un solo cielo. Pero olvidaste que el cielo también tiene límites, y el hombre que se cree inmortal deja de ver el horizonte. Gengis Khan levantó la cabeza, con los ojos ardiendo como brasas. He dado todo, mi familia, mis amigos, mi sangre, ¿y ahora me juzgas por obedecerte? El viento rugió, y el hielo del lago se resquebrajó. Tengri se alzó, ocupando el firmamento entero. Su voz se volvió como trueno. No te juzgo, Gengis, te reclamo, porque lo eterno no pertenece a los hombres. El Khan sintió como su cuerpo se volvía pesado, su aliento lento. Las estrellas parecían acercarse, y una luz blanca lo envolvía. ¿Es este mi final?, murmuró. ¿Así paga el cielo a su instrumento? Pero Tengri respondió con un susurro que fue a la vez compasión y condena. Nada termina, solo los nombres cambian. Tu carne morirá, pero el viento llevará tu voz mientras exista la tierra. El Khan cerró los ojos.
En su mente vio la estepa verde de su infancia, el río Onon, el rostro de Berthe, los gritos de sus hijos y las ciudades ardiendo como soles. Todo se mezcló en un torbellino de fuego y recuerdos. De pronto escuchó el aullido de un lobo, profundo, salvaje, puro, y comprendió. El lobo era él, el alma eterna que devora y renace, que nunca muere, que pertenece al viento. El Dios habló por última vez. Tú serás olvido y memoria, serás fuego y polvo, y cuando los hombres pronuncien tu nombre, el cielo recordará el precio de la eternidad. El viento sopló con fuerza, arrastrando las brasas del fuego y levantando un remolino de luz. Cuando el torbellino se disipó, Gengis Khan ya no estaba. Solo su caballo permanecía, inmóvil, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a nacer. Los guerreros lo buscaron durante días. No hallaron su cuerpo, ni su tumba, ni señal alguna. Solo el eco del viento que repetía su nombre, una y otra vez en las colinas. Y así, el conquistador se convirtió en leyenda. El hombre que habló con el cielo, el lobo que desafió al tiempo. El precio de su eternidad no fue la muerte, sino el silencio. Capítulo 21. La muerte del cielo, la desaparición del Khan y el nacimiento del mito eterno. El cielo sobre Mongolia estaba cubierto de nubes negras. El viento del norte soplaba con furia, levantando remolinos de arena y polvo. Los ancianos decían que nunca habían visto una tormenta así. El aire olía a hierro, y el sol se escondía como si temiera mirar a la tierra. En el corazón del campamento imperial, el gran Khan yacía en su tienda, rodeado por el silencio. Los chamanes habían encendido incienso de enebro, y el humo formaba figuras que danzaban como espíritus en la penumbra. Gengis Khan, el conquistador del mundo, respiraba con dificultad. Sus ojos, que una vez vieron los confines de la tierra, estaban ahora nublados por la niebla del final. A su alrededor estaban sus hijos, Ogedei, Chagatai y Tolui. Ninguno se atrevía a hablar. Solo miraban al padre que había hecho temblar imperios y quemar ciudades enteras. Pero ahora su voz era apenas un murmullo. «No lloréis por mí», dijo el Khan apenas audible. «El lobo no muere, solo cambia de piel». Tolui cayó de rodillas con lágrimas contenidas. «Padre, ¿dónde irás?». El viejo conquistador sonrió débilmente. «Allí donde el viento nunca descansa». Fuera de la tienda los chamanes comenzaron a cantar. Sus voces eran profundas, graves, como si vinieran desde las entrañas de la tierra. Decían que el alma del Khan debía viajar sin rumbo, libre, para que ningún enemigo pudiera profanar su descanso. Por eso nadie debía saber dónde sería enterrado. La tormenta creció. Truenos retumbaron como tambores de guerra y los caballos relinchaban inquietos. Los guerreros miraban al cielo y algunos creyeron ver un lobo gigantesco formado por las nubes observando desde lo alto. Dentro, Gengis Khan abrió los ojos una última vez. En su mente volvió a ver el lago helado, la figura de Tengri, la voz del dios diciéndole: «Tu carne morirá, pero el viento llevará tu voz». Una paz extraña lo envolvió. Su cuerpo parecía liviano, como si estuviera flotando entre dos mundos. Y en ese instante, cuando el trueno partió el cielo en dos, el Khan exhaló por última vez. El fuego del incienso se apagó. El viento dentro de la tienda se detuvo, y un silencio absoluto cayó sobre el campamento. Esa misma noche sus generales cumplieron su última orden. Cubrieron el cuerpo del Khan con un manto de seda azul, el color del cielo eterno, y lo colocaron sobre un carro tirado por 8 caballos negros. No hubo cortejo, ni cantos, ni lágrimas. Solo un puñado de hombres escogidos, juramentados por sangre, acompañaron el cuerpo hacia el norte. Durante días viajaron sin descanso. Cada vez que cruzaban un valle, destruían los campamentos, borraban las huellas, mataban a cualquiera que los hubiera visto. Cuando finalmente llegaron a un lugar desconocido, bajo un bosque de pinos y montañas, cavaron una tumba profunda. Allí, bajo la tierra fría y silenciosa, depositaron el cuerpo del Khan. El cielo, testigo de todo, lloró con lluvia. La leyenda dice que cuando arrojaron la última pala de tierra, una bandada de cuervos comenzó a girar sobre el bosque, y un rayo cayó justo en el centro de la tumba. El suelo tembló, el aire se llenó de electricidad, y por un instante los hombres vieron una figura luminosa elevarse hacia el firmamento. Era un lobo blanco, enorme, con ojos del color del amanecer. Aulló una sola vez, tan fuerte que el eco retumbó en toda la estepa, y después desapareció, fundiéndose con las nubes. Los hombres comprendieron entonces: el Khan no había muerto, había vuelto al cielo. Días después la tormenta cesó. El sol regresó,
y las praderas se cubrieron de un verde nuevo, como si la tierra misma hubiera renacido. Pero ningún hombre habló jamás del lugar donde lo enterraron. A quien preguntaba solo respondían: el Kan duerme donde el cielo toca la tierra. Con el paso de los años el rumor creció. Algunos decían que su tumba estaba en el corazón de las montañas Khenti. Otros afirmaban que su espíritu seguía cabalgando en el viento, vigilando las fronteras del imperio. Y cada vez que una tormenta rugía en las estepas, los viejos decían: el cielo ha despertado. El Kan está recordando su nombre. Aquel día el cielo murió con él. El mundo cambió para siempre, porque por primera vez no existía un Kan que lo uniera. Solo quedaba el eco de su voz repitiendo en los sueños de los hombres: un solo cielo, una sola alma, un solo destino. Y así nació la eternidad de Genghis Khan, no en su cuerpo, sino en el mito que nunca se extinguiría. Capítulo 22. El lobo que nunca muere. El renacimiento del espíritu del Kan entre el cielo y la tierra. El viento corría libre sobre las estepas. No había ejército, ni trono, ni banderas. Solo el susurro del aire y el olor a tierra mojada. Los días pasaron desde la desaparición del Kan, pero su presencia seguía viva, flotando sobre las colinas, escondida entre los cantos del amanecer. Las tribus se habían dispersado. Los jinetes miraban el horizonte sin saber qué hacer. Habían perdido a su padre, a su Dios, a su destino. Sin embargo, en las noches más frías, cuando el fuego del campamento apenas iluminaba la oscuridad, podían oír algo en la distancia, un aullido largo, profundo, que hacía vibrar la sangre en sus venas. Era el canto del lobo, y todos sabían quién era. En un valle cubierto por la niebla, bajo la luz pálida de la luna, un lobo blanco emergió de entre las sombras. Su pelaje brillaba como plata líquida y sus ojos eran de color ámbar ardiente. Caminaba con la calma de un rey, pero cada paso resonaba como un trueno. Nadie lo había visto antes y sin embargo todos lo reconocían. Los caballos se inclinaban, las águilas giraban en el cielo, los lobos menores se echaban al suelo. Era el espíritu del Kan, renacido en su forma eterna. El lobo del cielo. Una noche un joven cazador de la tribu Borjigin se perdió en la tormenta. Vagó por horas hasta que la nieve le cubrió los pies y el frío le partió los labios. Cuando cayó al suelo, creyó que moriría, pero al abrir los ojos vio frente a él al lobo blanco. No sintió miedo. El animal lo miró con compasión, y en sus ojos el joven vio reflejadas las montañas, los ríos y todos los pueblos del imperio perdido. El lobo habló, pero no con palabras. Una voz dentro del alma del joven dijo: el imperio no está en la tierra sino en el espíritu. Mientras el viento sople, el Kan vivirá. Cuando despertó, el joven estaba a salvo y sobre la nieve había huellas que brillaban con luz azul. Desde aquel día contó su historia a todos los que quiso escuchar, y así nació la leyenda del lobo que nunca muere. Los ancianos decían que cada vez que un nuevo Kan debía ser elegido, el lobo blanco aparecía en sueños, guiando al elegido hacia la montaña sagrada. Allí, bajo el cielo infinito, los chamanes recitaban: del espíritu del viento al espíritu del hombre, el poder no muere, solo cambia de forma. Así, las generaciones pasaron, y con ellas los nombres de los descendientes del Kan. Pero el viento seguía soplando. En cada batalla, en cada conquista, los guerreros levantaban sus lanzas hacia el cielo y gritaban: ¡por el lobo eterno! Un siglo después, un anciano monje del oeste viajó a las tierras mongolas. Preguntó a las tribus por la tumba de Genghis Khan. Nadie respondió. Pero una noche, mientras dormía cerca del río Onon, oyó un sonido que lo despertó. Un aullido que rompía la calma como una espada. Salió de su tienda y vio una figura en la colina. El lobo blanco estaba allí, observándolo. En sus ojos no había odio ni violencia, sino una sabiduría tan profunda como el universo mismo. El monje cayó de rodillas. «Eres más que un hombre», susurró. «Eres el eco del cielo». El lobo lo miró una última vez y desapareció en el aire, dejando solo una estela de luz que subía hacia las estrellas. Desde entonces, los pastores dicen que en ciertas noches, cuando el cielo está cubierto de nubes rojas y el viento sopla desde el este, puede verse un lobo gigante correr entre las estrellas. Sus pasos hacen vibrar el firmamento y su aullido despierta a los espíritus antiguos. Es el Kan que vigila el mundo, el que no murió porque el cielo no puede morir. Los niños crecen escuchando esa historia. Los padres la cuentan junto al fuego, mirando el horizonte. Y en cada generación, cuando un jinete se lanza al galope y el viento le golpea el rostro,
Siente dentro de sí la misma voz que oyó aquel joven cazador siglos atrás. No temas al final. El viento te recordará. Así terminó el ciclo del Khan mortal. Comenzó el reinado del espíritu. El lobo blanco se convirtió en guardián de los caminos, en sombra de los vientos, en el eco de los sueños. El tiempo, los imperios, las lenguas y los hombres cambiaron, pero su ley siguió siendo la misma. Un solo cielo, una sola alma, un solo destino. Y en las noches sin luna, cuando el silencio cubre la estepa, los viejos todavía escuchan ese eco lejano, ese rugido que no pertenece ni a este mundo ni al otro, el eco del Khan, el suspiro del viento eterno, el canto del lobo que nunca muere. Capítulo 23. El eco del Khan, la voz que nunca se apaga. El amanecer sobre las estepas traía una luz dorada que se derramaba sobre las colinas infinitas. Las hierbas danzaban al ritmo del viento, y el cielo se abría como un mar sin límites. No quedaban imperios, ni murallas, ni coronas, pero algo invisible seguía vivo. Los ancianos decían que cuando el Khan murió, su cuerpo regresó a la tierra, pero su voz nunca se detuvo. Viajó con el viento, cruzó montañas, mares y desiertos, buscando oídos que aún recordaran su nombre. Un pastor solitario en las tierras del norte contaba que a veces el viento hablaba. En las noches sin luna, cuando el fuego del campamento se apagaba, el aire susurraba palabras antiguas. Soy el que cabalgó sobre el mundo. Soy el que habló con el cielo. Soy el Khan. Al principio creyó que era un sueño, pero luego el rebaño se levantó, los caballos relincharon y un trueno respondió desde el horizonte. Entonces comprendió. El Khan no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Cientos de leguas al oeste, un comerciante persa relató una historia similar. Mientras cruzaba el desierto de Kisilkum, oyó una melodía que no venía de ningún instrumento. Era un canto profundo, grave, acompañado de un retumbar que parecía provenir de las entrañas de la tierra. El viento se levantó, formando remolinos de arena, y entre ellos creyó ver un jinete cubierto de sombras, montando un caballo negro como la noche. El hombre cayó al suelo rezando. El eco dijo: «No temas, el viento no olvida a los que cabalgan con honor». Cuando despertó, su caravana estaba intacta, y sobre la arena se dibujaba la huella de un casco que brillaba bajo el sol. En el este, los monjes del reino Jin escribieron en sus crónicas que un año, durante una gran tormenta, las campanas del templo sonaron solas. El cielo rugía con truenos, y los monjes juraron haber oído una voz que resonó en todos los idiomas de la tierra. El orden vuelve al viento, el espíritu del Khan cabalga de nuevo. Desde entonces, cada vez que un rayo caía sobre las murallas de Pekín, la gente decía: «El Khan está recordando su victoria». Pero el eco no era solo voz, era también memoria. En cada guerrero que levantaba una espada por su tierra, en cada líder que soñaba con unir a su pueblo, había algo del Khan. Un fuego invisible, una fuerza que no se podía medir. Los sabios lo llamaban el aliento del cielo, y los chamanes lo conocían como la voluntad del lobo. Dicen que cuando un niño mongol nace, la primera ráfaga de viento que toca su rostro lleva el susurro del Khan. Corre libre, lucha sin miedo, el cielo está contigo. Y cuando un anciano muere, su último respiro se une al viento, regresando al mismo lugar donde todo comenzó. Una leyenda cuenta que siglos después, un viajero europeo llegó a las montañas Khenti, buscando el sepulcro del gran conquistador. Caminó durante días, siguiendo las historias de los pastores, hasta que una noche, en medio de una tormenta, escuchó el aullido del lobo blanco. El eco retumbó entre las montañas. El viajero sintió el suelo vibrar bajo sus pies, y de pronto el viento le habló: «Tú me buscas en la tierra, pero yo vivo en el cielo». El hombre cayó de rodillas, comprendiendo que la tumba que buscaba nunca había existido. Porque el Khan no tenía tumba. Su cuerpo estaba en todas partes, y su voz era el alma del mundo. A través de los siglos, el eco del Khan viajó en los corazones de los pueblos. En cada canción nómada, en cada tambor de guerra, en cada rugido del trueno. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, destino y eternidad. Cuando los hijos del viento se reúnen alrededor del fuego, levantan la vista al cielo y dicen: «El Khan vive en el aliento del mundo». Y así, el eco sigue sin principio ni fin. A veces es un aullido lejano, a veces una brisa suave que acaricia la hierba, pero siempre está ahí, recordando a los hombres lo que fueron y lo que aún pueden ser. En la frontera entre el mito y la historia, entre la carne y el espíritu, su voz sigue cabalgando, no en los libros ni en los templos, sino en el sonido del viento que atraviesa las estepas, eterno,
indomable, libre. Un solo cielo, un solo viento, un solo Kan. Y cuando el sol se oculta tras las montañas y la oscuridad cubre la tierra, los niños preguntan a sus abuelos: ¿quién es el que canta en el viento? Los viejos sonríen mirando al horizonte y responden: es el eco del Kan, el lobo que nunca muere. Capítulo 24. El legado del viento, el espíritu inmortal del Kan entre los siglos. El viento no tiene dueño. Cruza fronteras, cambia de rostro, pero nunca olvida de dónde viene. Así es el legado del Kan. No pertenece a un pueblo, ni a un tiempo, ni a un nombre. Pertenece al movimiento mismo de la tierra, al pulso eterno del cielo. Han pasado siglos desde que el lobo blanco desapareció entre las nubes, pero su sombra todavía recorre las estepas. Cada ráfaga que acaricia la hierba, cada trueno que rompe la calma del cielo, lleva en su interior un fragmento de su voz. Los ancianos lo saben, los niños lo sienten antes de entender las palabras. En las vastas llanuras de Mongolia, los nómadas aún siguen los caminos de sus antepasados. Montan a caballo bajo un cielo tan ancho que parece tocar la eternidad. Y cuando el viento se levanta, las banderas ondean con fuerza, como si el Kan mismo marchara junto a ellos. Un viejo chamán, envuelto en pieles, se sienta junto al fuego. Sus ojos reflejan el brillo de las llamas y en su voz se escucha el eco del pasado. El viento nunca se detiene, solo cambia de dirección. El Kan vive en él. Los jóvenes lo escuchan en silencio. No hablan de conquistas ni de imperios, sino de espíritu. De la fuerza que hace al hombre levantarse cuando todo parece perdido. De la disciplina que lo une con su manada, como el lobo al bosque. El legado del Kan no es solo el recuerdo de sus victorias, sino la idea que sembró en el corazón de los hombres. La unidad, la convicción de que incluso los pueblos más dispersos pueden volverse uno bajo un mismo cielo. En los templos del Tíbet, los monjes aún recitan oraciones por el alma del guerrero que desafió a los dioses y habló con ellos sin temor. En los desiertos de Persia, los ancianos cuentan a sus nietos cómo un hombre venido del norte cambió el curso del mundo. Y en las academias del oeste, los sabios aún discuten su nombre, temiendo admitir que detrás del conquistador hubo un soñador. Una noche, el viento sopló con una fuerza inusual sobre las montañas Khenti. Los árboles se inclinaron y el cielo se iluminó con una aurora que parecía fuego líquido. Los nómadas salieron de sus tiendas y miraron hacia arriba, asombrados. Entre las luces vieron la figura de un lobo inmenso corriendo entre las estrellas, y detrás de él un ejército de sombras luminosas, como si todas las almas del pasado cabalgaran nuevamente. El cielo rugió, pero no con furia, con orgullo. Entonces una voz resonó, no en los oídos, sino en los corazones. No busquéis mi tumba, no busquéis mi nombre. Mi legado no está en la tierra, sino en el viento. En las generaciones siguientes, cada tribu levantó su estandarte con el símbolo del lobo, no como signo de guerra, sino como emblema de identidad. Un recordatorio de que todos son hijos del mismo cielo. Los jinetes volvieron a cabalgar, los cantores a entonar himnos antiguos. Y así, sin imperio ni fronteras, el espíritu del Kan siguió gobernando, no desde un trono, sino desde el aire que respiran los libres. Los viajeros del mundo al llegar a la estepa aún sienten esa presencia. Dicen que el aire allí es distinto, más puro, más vivo. Que cuando cierras los ojos puedes oír el galopar de caballos invisibles y el eco de una voz que dice: sé el viento, sé el movimiento, sé el Kan de tu propio destino. Y entienden entonces que el verdadero poder del conquistador no fue la espada, ni el fuego, ni el miedo, sino la fe absoluta en el propósito. El viento no muere, ni el espíritu del hombre que lo abrazó. Genghis Khan no fue solo un nombre. Fue la idea de que nada en el mundo es imposible para quien cabalga con el alma del lobo. Su imperio se desvaneció, pero su esencia sigue respirando en cada corazón que se niega a rendirse. Porque el viento no pertenece a nadie, y sin embargo pertenece a todos. Un cielo, un alma, un viento eterno. Así termina la historia del Kan, no con su muerte, sino con su transformación. Porque mientras haya alguien que mire el horizonte y escuche al viento, el lobo seguirá corriendo, y su eco seguirá llamando a los hombres. Levántate, la eternidad te espera. Epílogo, la voz del viento, la historia que nunca termina. Dicen que el tiempo devora a los reyes, que los imperios se disuelven en el polvo, que ningún nombre puede desafiar al olvido. Pero hay algo que el tiempo no puede dominar: el viento. El viento no conoce fronteras ni cadenas.
cruza desiertos, toca montañas, atraviesa océanos. Lleva consigo las voces de los que fueron, los suspiros de los que soñaron y los rugidos de los que jamás se rindieron. Entre esas voces aún se escucha una más fuerte que todas, una voz grave, serena, eterna, la voz del Khan. No busques mi tumba es el horizonte. No busques mi nombre es el viento. En las noches sin luna, cuando el silencio cubre la estepa, los nómadas dicen que el viento cambia de tono, como si hablara en una lengua olvidada. Y si uno presta atención, puede oír las historias del pasado susurradas entre los granos de arena, de un niño sin tribu, de un lobo que aprendió a guiar manadas, de un hombre que desafió a los dioses y se atrevió a mirar al cielo como su igual. No todos comprenden el significado de su legado. Algunos lo recuerdan como conquistador, otros como destructor. Pero los sabios saben la verdad. Gengis Khan no conquistó la tierra, conquistó el miedo a soñar, a unir lo imposible, a creer que un solo espíritu puede cambiar el curso del mundo. Hoy, siglos después, su eco sigue corriendo. Cada vez que un jinete se levanta después de una caída, cada vez que un pueblo olvidado encuentra su voz, cada vez que alguien mira el horizonte con fuego en el alma, el Khan vuelve a nacer, porque su imperio no fue de piedra ni de oro, sino de voluntad. Y ese imperio aún vive, en todo aquel que se atreve a avanzar cuando el mundo dice no. El viento sopla sobre la estepa una vez más, susurra entre las montañas, se desliza por los ríos helados, acaricia los túmulos de los antepasados. Y allí, en ese canto sin fin, se confunden el presente y la eternidad. Un cielo, un alma, un viento eterno. Así termina la historia del lobo del cielo. Pero el viento nunca termina.